Derechos Humanos denuncia graves violaciones a los derechos humanos en la actual gestión policial. Y en esas atenciones estamos solicitando la urgente intervención por parte de las autoridades, porque de continuar estas flagrantes violaciones a los derechos fundamentales, sobre todo al Estado de Derecho, a la Constitución, a los pactos y convenios internacionales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anuncia que vamos a realizar acciones contundentes para detener esta violación. Solamente le pongo un ejemplo de las violaciones. En 100 días que tiene el actual director de la policía, lleva 60 muertos. Y eso no se había visto en la historia del Estado de Derecho y sobre todo en la República Dominicana. Eso es inaceptable, que una gestión policial en 100 días lleve 60 muertos. Pero además, al llegar a su gestión, parece ser que se han soltado los demonios, como decimos popularmente. Lo que está pasando en materia de violación, que se dé una vuelta a San Cristóbal. Miren lo de San Cristóbal, en donde la violencia se ha incrementado en más de un 6 a un 7%. Y entonces resulta que quien ejecutó a los 5 jóvenes en La Barranquita, un caso muy famoso en que la propia Procuraduría admitió que fueron ejecutados, entonces lo trasladaron a San Cristóbal, y ya en San Cristóbal ha habido, a su llegada, incrementó en más de un 7%, y eso lo ha llevado a casi al 18% el nivel de violencia y de criminalidad en San Cristóbal. Pero la cosa es peor. Lo que está pasando en Los Alcarrizos, en la que el director que sustituyó al anterior, entonces resulta que no se respetan los domicilios, los apresamientos ilegales, no hay forma como detenerlo, lo que ha provocado una situación de indignación en la comunidad. Y en Bonao es, para poner otro ejemplo, lo que está pasando en Bonao es más grande, al punto que el nuevo director que ahí ha llegado se cree que un destacamento, un edificio en donde funciona la Policía Nacional como si fuera de su propiedad, y prohibiéndole no solamente a los derechos humanos, sino a los abogados, a cualquiera que vaya a hacer una gestión. Los videos y la prueba documentada que nosotros tenemos para que las autoridades, si nos llaman, vean real y efectivamente por qué decimos que en esta gestión policial se ha incrementado la violación de los derechos humanos, y eso es inaceptable. En esas atenciones anunciamos, primero, para el caso específico de Bonao, hemos procedido a solicitar un amparo en contra del general y del actual director para que real y efectivamente sea un juez que determine si eso es una propiedad privada de la Policía Nacional o una oficina pública en la que el pueblo y sobre todo los derechos humanos tenemos que hacer. Pararlo de San Cristóbal es urgente, igual que la zona que hemos señalado aquí en la capital, y no estamos hablando entonces de los apresamientos ilegales, de los plazos a la violación a las 48 horas, es decir, que no sabemos cuál es el desafío actual del actual director de la policía, que todas estas cosas están pasando y él es muy poco lo que hace, y eso constituye una violación a los derechos fundamentales y a los derechos humanos. En esas atenciones, la Comisión anuncia que legalmente vamos a las instancias que la Constitución nos favorece para defender y promover los derechos humanos en primer lugar. En segundo lugar, anunciamos y estamos llamando a todas nuestras filiales en las 32 provincias para que nos integremos específicamente para demandar la paralización de estas violaciones de derechos humanos a jornadas de protesta junto al movimiento social que viene organizando. El 27, que hay una jornada nacional de protesta en la que nosotros la vamos a apoyar, y desde esa jornada vamos a demandar que se pare la violación a los derechos humanos. Y el día 1 de mayo nos estamos coordinando con el movimiento social, las organizaciones sindicales del país, en donde vamos a movilizar bajo la consigna de que se respeten los derechos humanos junto al sector social, actividades contundentes para que real y efectivamente estas violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo y que nadie ahora le hace caso, y que
queda demostrado que una cosa es con violín, otra cosa es con guitarra, porque la ministra de Interior y Policía, cuando era senador y cuando era al Congreso, siempre estaba al lado del pueblo y al lado de los derechos humanos. Y ahora todas estas cosas pasan, y muy bien, en la que dicen que bajan los homicidios, y sin embargo los grandes causantes de los homicidios, y así lo demuestran en que 100 días, 60 ejecuciones, y no dicen nada. Entonces eso es inaceptable, y nosotros no vamos a parar de luchar para detener esta violación a los derechos. La actividad que ustedes tienen, para que me recapitulen, las actividades que ustedes tienen para denunciar esta violación a los derechos humanos y las muertes que ha dicho de